y voy a contarles eh, varias cosas, digamos. La primera es que esto se refiere como a algunas publicaciones, digamos, este fue el primer libro que hicimos sobre Zielinski. Esto fue en el 2006, en los Andes hicimos un simposio con él, se lo trajo a él, y para preparar el simposio, editamos el primer libro, como digamos, con algunos de los textos más relevantes, en mi opinión, pues porque de esto se terminó volviendo después el libro Deep Time of the Media, que se tradujo al español, digamos, yo ahí ya me fui a hacer el doctorado y no supe mucho, digamos, se publicó y después ahora hace poco acabamos de editar, yo sigo pues trabajando con él en HART, una tema de arqueología prospectiva, ¿cierto? O sea, digamos, desde ese momento hasta acá ha sido como un diálogo continuo y ese es el libro de Kittler, ¿cierto? Ese es el libro de Kittler que es la primera compilación de textos de Kittler en español. Y esta fue la primera compilación de textos de Zielinski en español también, en formato libro. En formato libro, no artículos separados, sino en formato libro. Entonces, venga, le cuento cuál es como mi interés en ellos, yo qué encontré ahí y por qué he mantenido como un contacto allá primero. El punto es que yo fui formado en cine en los años 90, ¿cierto? Y en los años 90 había como digamos, un peso muy grande en la teoría de la comunicación en América Latina que tenía que ver con la producción de personas como Martín Barbero y García Canclini, ¿cierto? Que tienen unos aportes muy importantes en muchos casos, pero que yo siempre como que me sentí un poco incómodo con algunos de sus conceptos también, ¿cierto? Digamos, había una cosa generacional, yo creo, por un lado, ¿cierto? Digamos, estar en los 90s, descubriendo Internet, fascinado con el mundo del net art, por ejemplo, y tener que ir y leer comunicación que estaba preocupada por la deconstrucción de la telenovela, ¿cierto? Que eso, aunque era, pues es interesante y tiene un valor importante ahí, yo también lo vi muy, digamos, es un discurso que se puede apropiar fácilmente desde la industria televisiva, ¿me entiende? Y eso ha pasado mucho en Brasil, por ejemplo, ¿cierto? Globo dice, no, es que miren, nosotros hacemos es el arte de presente. Nosotros no es que solo hacemos negocio y tal, nosotros hacemos el arte latinoamericano presente, que es la telenovela y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo siempre tuve como ¿cierto? Lo mismo con García Canclini, después él fue un poco más arriesgado, trabajaba más, un poco tangencialmente temas tecnológicos en el sentido como de satelital, las culturas híbridas, pero había una cosa que ninguno de los dos tenía, ¿cierto? O dos cosas, digamos. Una es que cuando empezaban a tocar los temas computacionales eran muy superficiales, pues, ¿cierto? No tenían como mucho las herramientas para hacerlo. Eh, y por otro lado, hay una cosa que a mí digamos, en esa transición de los medios a las mediaciones, por ejemplo, a, que tiene ciertas cosas interesantes que digamos, han construido un discurso en América Latina sobre entender los medios y tal, también hubo una transición a una visión muy descorporizada de los medios. Cuando ya no somos capaces ni siquiera, ni siquiera de la tecnología del medio, ¿cierto? Ni siquiera del medio físico, ni sino de las mediaciones, de pronto la pregunta sobre, por ejemplo, el artefacto tecnológico quedaba olvidada y sobre eso nunca se ocuparon lo suficiente. Por eso la pregunta sobre la tecnología siempre fue como rezagada, creo yo. Y yo estuve buscando permanentemente como un discurso que fuera un poco más joven y que hablara un poco más sobre la transición que estábamos viviendo, Internet y tal. Eventualmente, la revolución de la Internet y tal tuvo una cosa que yo aproveché mucho, que es que uno podía encontrar el correo electrónico de la gente, ¿cierto? Y que uno podía escribirles y que si uno escribía un mail medianamente inteligente, uno recibía respuesta. Y para mí eso fue como una locura, ¿cierto? O sea, ¿cómo así que yo puedo conseguirme el correo de Zielinski, que en ese momento era como el director de la Escuela de Medios de Colonia? Puedo escribir un correo y realmente puedo entrar en diálogo con él, ¿cierto? Entonces eso es una transversalidad que yo creo que no se ha analizado lo suficiente, pero creo que, si me permiten hacer un paréntesis, el dogmatismo de la relación, por ejemplo, con cierto tipo de pensadores franceses
de los 70s, 80s, que se dio en muchas generaciones de intelectuales acá, tenía que ver, o alemanes también, ¿cierto? Escuela de Frankfurt y tal, tenía que ver con el hecho de que esas figuras siempre fueron unas figuras súper abstractas porque nunca entraron en contacto con los autores directamente. Claro. O sea, veían como unas figuras paternales rarísimas, sí, como que nunca tuvieron clases con ellos, nunca se dieron cuenta que el man fumaba o que llegaba, sí, como siempre fueron como unas entidades abstractas como autores y ya. Y eso yo creo que favorece un poco como, sí, como una idealización. Entonces, yo creo que esto cambiaba las cosas. Y para mí fue una sorpresa cuando, digamos, empecé a interesarme por la obra de Zielinski. Lo que más me interesó en un principio y en lo que sigo trabajando, digamos, es el problema de la materialidad de la tecnología. Y es una cosa que es común a los dos y quizá venga de Kittler primero y llega de Zielinski después, que es preocupémonos de la cultura material de la tecnología y para analizar, ¿cierto? El celular y tal, la cultura digital contemporánea, no solamente hablemos del, sino empecemos por describir este aparato. ¿Cierto? Esto, ¿por qué tiene las dimensiones que tiene? ¿Con qué materiales está hecho? ¿Qué personas están detrás de la construcción física de este instrumento? Y esa idea de una tecnología con cuerpo me fascinó a mí. ¿Sí? Una tecnología con artefacto que se ha ido desdoblando y que después se volvió los estudios de infraestructuras, ¿cierto? Los estudios de artefactos y infraestructuras y tal, para mí ha sido una cosa muy importante y que cuando empecé a buscar en América Latina, esa perspectiva era muy escasa. Entonces, lo primero es que, digamos, la arqueología de medios trae como dos preguntas, ¿cierto? La primera es, no contemos la historia de las tecnologías de una manera lineal, que es una invitación muy interesante, ¿cierto? Que yo ya he sido educado así, sí, como el cine empezó en 1896 con los hermanos Lumière en Francia, con y antes era precinematografía. Cuando uno va a ver los artefactos precinematográficos, en realidad eran más cinematográficos que el cinematógrafo mismo, o tan legítimamente cinematográficos como hoy. Había una distinción importante y era que no eran artefactos de la revolución industrial, no eran producidos en masa. Las linternas mágicas eran hechas a mano. Pero lo que demuestra, digamos, este tipo de investigadores es que el uso de linternas mágicas fue extendidísimo en Europa desde la época barroca hasta entrado al siglo XX, ¿cierto? Y otra cosa más interesante y es, por ejemplo, la presencia de los conceptos básicos de, por ejemplo, la linterna mágica, las diapositivas en el presente tecnológico, ¿cierto? La linterna mágica se vuelve el proyector de diapositivas, que es el que usaban los profesores hace como 20 años acá, y ese se vuelve el modelo de software para el PowerPoint. Y en PowerPoint seguimos hablando de slides, que tiene una tradición lineal que se puede rastrear casi que año por, pues década por década, hasta la entrada, digamos, a Europa de la linterna mágica, lo cual es fascinante. Entonces, esa es la primera, ¿cierto? La primera aspecto, la no linealidad. Segundo, la artefactualidad, ¿cierto? La atención, por ejemplo, para, para Kittler, el problema no era solamente las redes de discurso que él se dedicó, ¿cierto? Leyendo a Foucault se dedicó, sino esas redes de discurso por dónde iban a pasar. Y él anticipa en los 80, dice, no, esto se va a distribuir por un material que se llama fibra óptica y por la implementación de redes de fibra óptica en el mundo. Yo no sé qué pensaría la gente en los 80s que leía eso. Sí, como fibra óptica, ¿cierto? Y eso, pues, tuvieron una capacidad muy, muy importante como de anticipación. Digamos, el caso de Kittler, lo que sucede es que él mismo tenía una relación con la tecnología muy profunda. Era programador, Kittler, fue usuario de Linux casi toda su vida, echaba todo en código, ensambló su propio sintetizador de sonido. Y la otra, digamos, en los dos casos es que empieza un cambio, ¿cierto? En el caso de Zielinski, él empieza a preguntarse por, bueno, las genealogías tecnológicas no se pueden circunscribir solamente a Europa y a Estados Unidos y una versión eurocéntrica. Y yo venía con unos intereses, digamos,
de haber encontrado algunas cosas de por acá. Ujú. Y hubo esa pregunta, digamos. De hecho, él trabajó en un concepto que es todavía más interesante, que es el que se habla acá un poco más en el nuevo texto de él, que es el de variantología, que se preocupa ya no solamente de los orígenes de los medios en la cultura, porque él dice siempre ha habido medios, lo que hay que preocuparse es de la variación de esos medios en la cultura. Y dos, nos tenemos que olvidar pues del eurocentrismo y empecemos a estudiar China y cultura árabe y América Latina. Y digamos, yo ahí entendí una conjunción, ¿cierto? Ahora, eso se complementa, por supuesto, con el trabajo de gente como Eden Medina y como otros investigadores acá en América Latina que se han estado haciendo preguntas así. Digamos, no, siempre se planteó como un diálogo. Por ejemplo, esos volúmenes de estudios de la variantología en la cultura árabe, por ejemplo, Ujú. de estudios que eso tiene que ver con las humanidades, eso de la influencia de los renacimientos, de Sí. la época del Renacimiento árabe principalmente, con unas contribuciones a óptica, robótica y tal, pero fuera de serie. O, por ejemplo, este dedicado a China, Tremendo. Ujú. ¿cierto? Y lo mismo, desde las historias de la pirotecnia, por ejemplo. Entonces, creo yo ahí que